Así como dije el año anterior, observar a los equipos peruanos en los torneos internacionales sigue siendo una tortura para el espectador nacional, pues las campañas no han mejorado en nada y salvo una participación muy digna en la presente temporada de la Copa Sudamericana, el resto se ha mantenido como un desastre, incluso hasta peor, por ejemplo, como una segunda marca negativa en la historia peruana en Libertadores relacionado a todos los clubes. No obstante, a pesar de la coyuntura, considero que sí es posible agrupar diversos enfrentamientos que hubo entre los que nos causaron más alegría y entre los que nos ocasionaron más tristezas, y eso es lo que se hará aquí en Rincón del Gol. Previo a iniciar, quiero recordarles que este top está hecho en base a mi opinión como alguien que apoya por igual a los diversos cuadros del país que compiten internacionalmente, aclarando ello porque sé que en esta pequeña comunidad hay seguidores que solo apoyan a sus escuadras cuando compiten afuera, y está bien, cada quien es libre de pensar como desee, y aparte que pueden estar de acuerdo o no con los puestos que yo coloco. De la misma forma, precisar en que no se contará los choques de la Sudamericana que se dio entre elencos peruanos, pues lo veo carente de sentido, junto a que evitaré que se repitan tanto algunos clubes nacionales para darle algo más de diversificación a la lista. Lastimosamente, no siempre se podrá hacer esto como es el caso de las victorias, donde este año solo tuvimos 6 triunfos y 5 de ellos fueron conseguidos por un solo equipo. Pero ya sin más preámbulos, comencemos con los 5 partidos más felices. Puesto número 5, Jorge Wilstermann 0, Ayacucho FC 2. Ayacucho venía de hacerle hacía algunos días un partido decente al Sao Paulo y ahora enfrentaba al Wilstermann de Bolivia allá en Santa Cruz. Los bolivianos eran los claros favoritos al ser locales y que el Ayacucho volvía después de tiempo a la Copa. Pese a tener opciones mutuas, quien se iba imponiendo pese a tener menos remates y posesión serían los peruanos. Duclos dio la sorpresa a los 9 y a los 78 Techera confirmaba que los 3 puntos se iban a nuestro país. Si bien Ayacucho terminó la temporada descendiendo y con malos resultados, en ese momento hasta llegaba a ilusionar en si podía competir en su grupo tras haber hecho un primer encuentro aceptable ante un brasilero y en ese tiempo obteniendo una victoria como visitante, lo cual además significó su primer triunfo oficial ante un rival internacional. Puesto número 4, River Plate de Uruguay 1, Melgar 2. Era la fecha 4 de la Copa Sudamericana y Melgar buscaba seguir ganando confianza para mantener la punta del grupo y acceder a la siguiente ronda tras haber vencido al Racing, pero esta vez debía obtener los 3 puntos de Montevideo. Cuesta dio la sorpresa cuando a los 22 adelantó a los Characatos, ganándoles el vivo a los defensores charrúas. No obstante, situaciones de tensión costaron mantener el marcador, como la expulsión del portero nacional, y así a los 93 se dio el empate uruguayo. Todo parecía perdido, hasta que un par de minutos después, a los 95, Archimbó marcó un golazo desde fuera del área con el que reafirmaba que el primer lugar del agrupamiento y que la victoria de esa noche le pertenecía a León del Sur. Puesto número 3, Melgar 3, Racing 1. Por la fecha 3 de la Sudamericana, Melgar buscaba encontrarse nuevamente con el rumbo que le permitiese soñar con pasar de grupos. Enfrente tenía al Racing de Argentina, el llamado a ser quien clasificase de esa agrupación, pero Melgar venía haciendo las cosas bien y con su gente en Arequipa podría dar la sorpresa. En un encuentro con bastante fricción y amonestaciones, con poca posesión del balón del dominó, pero siendo más precisos en los disparos al arco, Iberico anotó un doblete a los 21 y 52, siguiendo Cuesta con la goleada a los 73. Los argentinos descontaron casi el final para adornar el marcador, pero ya la victoria era de los rojinegros y se ilusionaban al ver que Racing podría no ser una bestia a quien temer. Puesto número 2, Melgar 3, Cuiabá 1. Por la última fecha de la fase de grupos de la Sudamericana, Melgar y Racing se disputaban el cual sería el clasificado a los octavos de final. Los del Misti no dependían de sí mismos, pero debían vencer a los brasileños para poder estar igual atentos a cómo iban los argentinos y ya celebrar o no el pasar de ronda. Archimbó a los 38 hizo dar esperanza al dominó, pero los garotos empataron media hora después. No obstante, el partido continuaba y fue así que casi en los minutos finales, Bordacar se destapó marcando un doblete a los 85 y 89, con lo cual sentenciaba la victoria arequipeña. Además, se enteraban que Racing había perdido, por lo cual, igualados en puntos, pero con una mejor diferencia de gol de los peruanos, Melgar era el clasificado a los octavos y en el país se celebraba bastante, porque dentro de lo desastroso de los demás cuadros, ver a uno pasando de fase de grupos era satisfactorio. Plus, Internacional 0, Melgar 0.
Si este hubiese sido un triunfo como tal, definitivamente se habría quedado como un primer puesto, mas al no serlo, igual me parece ser considerado honrosamente. Si bien los dos encuentros terminaron 0-0, en la vuelta en Porto Alegre tuvieron que definirlo por penales, donde los characatos impusieron 3-1 a los brasileños con anotaciones en las rondas de Cabrera, Cuesta e Iberico, junto a una actuación soberbia del arquero Cáceda tapando 3 tiros. Con ello, Melgar hacía la segunda mejor participación en la historia de un club peruano en la Copa Sudamericana y se celebraba eufóricamente. Puesto número 1, Melgar 2, Deportivo Cali 1. Por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Melgar debía definirlo en Arequipa, ante el colombiano Deportivo Cali tras el 0-0 en la ida. El León del Sur tuvo más remates al arco, mayor posesión, mejor precisión de pases y generó más faltas. Pese a que salió a buscarla desde el inicio, con un constante juego de bandas, el primer gol demoró un poco y llegó a través de la vía penal con Cuesta a los 58. Él mismo, a los 73, tras un pase en profundidad, anotó el segundo que los venía clasificando. A pesar de que casi al final los colombianos descontaron, el triunfo ya era peruano y ellos eran quienes pasaban a los cuartos de final. En ese momento, Melgar igualaba lo máximo que habían llegado 4 equipos peruanos anteriormente en ese certamen, entre ellos el trío de los llamados grandes del país, pero ellos aún tenían para más, mas en ese momento todo era alegría e incertidumbre de ver cómo les iría contra el Inter. Lastimosamente, tal como vine diciendo hace un año, la historia del balompié inca a nivel de clubes es de más tristezas que alegrías, y por ende hablé inicialmente de los triunfos más significativos. Ya con estos comentados, pasemos al segundo top 5 y final, el de las derrotas más dolorosas en el año. Así que, comencemos. Puesto número 5, Ayacucho FC 2, Sao Paulo 3. Ayacucho había llegado a la fase de grupos tras superar al Sport Boys en primera y le tocaba jugársela contra el Sao Paulo brasileño. Todo empezó mal desde que se tuvo que disputar dicho encuentro en Lima y los de Huamanga no contarían con su clásica altura y se dijo que el Sao Paulo había estado mandando un equipo suplente para igual vencerlos, pero nosotros sabemos que hasta el equipo B o C de un brasileño puede ser más competitivo que un peruano. De todas formas, y viendo el desenlace fatal que tendría Ayacucho en la Liga 1, sorprendió a todos jugándose la de tú a tú con los garotos, con goles de Barrio y Techera, y si bien podría haber sido un empate aceptable, casi al final los brasileños anotaron su tanto del triunfo. Puesto número 4, Universitario 0, Barcelona 1. Era la vuelta de la pre-Libertadores y la U buscaba revertir ese 2-0 de la ida buscando aún pasar de fase previa. No se le había habilitado el Monumental, pero la hinchada crema respondió siendo local y llenando todo el Nacional para alentar a su cuadro. A pesar de que Universitario salió a toda garra y que tuvo mayor posesión de balón junto a aprovechar una expulsión de los norteños, la balanza poco a poco fue inclinándose para los ecuatorianos y en la segunda mitad ellos anotaron la única diana de esa noche que los clasificaba y dejaba al elenco limeño con las manos vacías. Puesto número 3, Universidad Católica 2, Sporting Cristal 1. Si Sporting Cristal deseaba pasar de fase de grupos, el único rival con el que podría darse de tú a tú era el chileno Católica. Era la segunda fecha y en Santiago donde se daría el primer indicio de cómo resultaría ello. En un partido con estadísticas muy parejas y donde el Sporting desaprovechó diversas ocasiones, los sureños supieron aprovechar y marcar el primer tanto antes de acabar la primera mitad. En contraste, los rimenses reaccionaron y Loyola empató transitoriamente. No obstante, una jugada demasiado polémica y considerado por varios como un error arbitral garrafal hizo que se cobrase un penal para los chilenos y se llevasen la victoria. Con eso, dejándole el sinsabor a los peruanos de lo que se les vendría en el resto del campeonato. Puesto número 2, River Plate 8, Alianza Lima 1. La última fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores estaba presente y Alianza Lima llegaba desmotivado por no haber podido romper su racha negativa de no ganar en esta Copa, aunque siquiera había competido un poco más. No obstante, todo se fue al agua en ese encuentro y nada justificará la catástrofe de esa noche. Aquella vez solo existió un equipo en la cancha y fue el River argentino, quienes apabullaron como se les dio la gana al cuadro peruano sin nunca poner el freno y además, aparte de seguir extendiendo la mala racha de los íntimos, recibir la peor goleada en su historia de copas internacionales, que ese día pareció ser una escuadra amateur, y dejar manchado en tan poco tiempo de transcurrido la imagen que un campeón peruano daba foráneamente. Puesto número 1, Melgar 0, Independiente del Valle 3. Melgar había sido el único equipo peruano que en este año había hecho una participación decente llegando a las finales de la Copa Sudamericana, y creo que no merecía terminar así. Se jugaba la vuelta en septiembre y tenían la misión de remontar un 3-0 de ida, o en el peor de los casos, siquiera despedirse con honor, pero nada de eso.
pasó. Pese a que el dominó inició el encuentro con ganas, buscando generarse jugadas de gol, estas no alcanzarían. Tuvo más posesión y casi igualdad de remates, pero la efectividad solo lo tuvo uno esa noche y fue ampliamente superior en ello el cuadro ecuatoriano. En la primera mitad estaba ya la primera diana y en la segunda se pusieron las otras dos, lo cual iba desesperando cada vez más y más a los del Misti, hasta la llegada del pitazo final y su eliminación, que si bien cerró entre los 4 mejores del torneo y siendo la segunda mejor campaña peruana en la Sudamericana, no debió haber cerrado así. Con todos estos partidos, fue el top 5 de derrotas más tristes del 2022 para los clubes peruanos en el año. Preciso en que aún tenemos mucho que mejorar porque esta problemática se nos sigue dando todas las temporadas y esperemos ver si para el 2023 la situación ya mejora y no es algo destacable de un solo club como lo hizo Melgar, pues realmente todos los representantes necesitan estar comprometidos. ¿Qué opinas del top realizado? Para ti, ¿cuál sería tu top de partidos más felices y más tristes? Hazme saber lo que piensas en los comentarios y yo con mucho gusto lo leeré. Regálame un like si el video te gustó y suscríbete si quisieras ver más contenido similar. También pueden seguirme a través de mi Instagram. Antes de irme, quiero desearles un feliz año 2023 para todos y espero que la hayan pasado muy bien. Muchas gracias a los suscriptores por el apoyo del 2022. Sé que hubo mucha menos producción que la del 2021, pero agradezco a quienes se quedaron y buscaré tener más contenido entre videos largos y shorts. Esto ha sido todo por hoy en Rincón del Gol y hasta la próxima.